Los elementos que intervienen en estos procesos son botellas de gases, manorreductores, sopletes y accesorios. Su utilización conlleva riesgos que pueden ser causa de eventuales accidentes. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que se encuentra en el aire que respiramos en la proporción del 21% aproximadamente. Se trata de un comburente que reacciona con cualquier materia combustible, originando una combustión, llegando a inflamarse con una simple chispa y ardiendo con una llama viva si la proporción de oxígeno en el aire pasa del 30%. Se suministra en estado gaseoso comprimido en botellas de acero a una presión de 150 a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para consumos mayores se suministra licuado a muy baja temperatura, unos 180 grados bajo cero, almacenado en depósitos criogénicos superaislados. El acetileno es un gas incoloro, no tóxico, de olor característico y algo más ligero que el aire. Forma con el aire mezclas inflamables cuando la proporción de acetileno está comprendida entre el 2,3 y el 80% en volumen. En estas condiciones, cualquier punto caliente, una chispa, una llama o cigarrillo, puede provocar la explosión. Pero además, el acetileno puro, o sea, sin mezclar con el aire, es químicamente inestable a la presión atmosférica, lo que puede dar lugar a su descomposición explosiva. Por estos motivos, el acetileno no se envasa comprimido, sino disuelto en acetona y alojado en una masa porosa. Otro riesgo del acetileno es que al entrar en contacto con el cobre, el mercurio y la plata, forma acetiluros, que son compuestos muy inestables y su composición puede provocar una reacción explosiva. Debemos, por tanto, evitar el contacto con piezas de estos metales o de aleaciones ricas en los mismos. Antes de encender el soplete para empezar a trabajar, compruebe que en las proximidades del puesto de trabajo no hay materias combustibles. Las botellas están bien sujetas o sobre una carretilla apropiada. Entre las botellas y el puesto de trabajo haya una distancia de 3 metros como mínimo. El soplete es el apropiado al trabajo que se va a realizar y está en buen estado. Tomadas estas precauciones, vamos a montar el equipo. Primero purgaremos ligeramente las botellas con el fin de evitar que posibles partículas de suciedad puedan penetrar en el cuerpo del manorreductor. Acople este sin forzar la rosca, que nunca se debe engrasar. Si no rosca bien, compruebe si el defecto está en el grifo. Si es así, devuelva la botella al proveedor advirtiéndole tal anomalía. Compruebe que no hay fuga entre el grifo y el manorreductor. Monte las gomas entre manorreductores y soplete, la azul para el oxígeno y la roja para el acetileno. Es conveniente que tengan racores de acoplamiento rápido para facilitar la conexión y que estén unidas con cinta adhesiva o algún otro medio apropiado. Deben conservarse en buen estado para evitar fugas de oxígeno que puedan sobreoxigenar la atmósfera y de acetileno que puedan formar mezclas explosivas. Las gomas de acetileno deben unirse utilizando racores y nunca tubos de cobre, ya que, como se ha dicho, el cobre reacciona peligrosamente con el acetileno. Compruebe que no haya fugas. Una vez montados los diferentes elementos, vamos a encender el soplete. Compruebe que los tornillos de regulación de los manorreductores están aflojados y los grifos del soplete cerrados. Abra suavemente los grifos de las botellas y regule las presiones de oxígeno y acetileno a los valores indicados por el constructor del soplete, observando las mismas en los manómetros de baja. Con el acetileno no se trabaja en general por encima de 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Abra ligeramente el grifo de oxígeno del soplete. Abra el grifo de acetileno. Encienda el soplete aproximando un punto caliente y regule la llama. La potencia de la llama depende de los caudales de oxígeno y acetileno que se pueden regular con los grifos del soplete. Al finalizar el trabajo, y especialmente la jornada, proceda por este orden. Primero, cierre el grifo de acetileno del soplete. Segundo, cierre el grifo de oxígeno del soplete. Tercero, cierre los grifos de las botellas. Cuarto, abra los grifos del soplete para purgar gomas. Las agujas de los manómetros caerán a cero. Vuelva a cerrarlos. De esta forma las gomas quedan descargadas y se evitan posibles accidentes.
Quinto, afloje los tornillos de presión de los manorreductores. Veamos algunos riesgos típicos y las medidas de seguridad que deben observarse. Accione con suavidad los grifos y ábralos lentamente. No los fuerce. Si no funcionan bien, devuelva la botella al proveedor sin usarla. No engrase nunca las piezas o partes en contacto con el oxígeno, ya que éste reacciona violentamente con las grasas. No monte juntas de goma, cuero ni otros materiales que puedan ser incompatibles con el oxígeno. No emplee el oxígeno para usos en los que sea peligroso, por ejemplo, para soplar piezas o incluso para limpiar la propia ropa. No utilice el oxígeno en lugar del aire comprimido para pintar con pistola o para accionar herramientas neumáticas. Cuando se produce una fuga de acetileno en un local mal ventilado, el gas forma con el aire una mezcla explosiva. En una botella de acetileno, la fuga se puede producir bien en el acoplamiento del manorreductor o por la parte superior del grifo, a través del prensaestopas. El acetileno se puede inflamar por alguna chispa o punto de ignición o por el calor que produce el rozamiento de alguna partícula arrastrada por el gas. En caso de sospecha de fuga, se deberá aplicar agua jabonosa para detectarla. Si esta se confirma, lo mejor es cerrar inmediatamente los grifos de las botellas. Para cerrar la botella de acetileno se necesita una llave especial. Conviene que dicha llave esté siempre puesta en el grifo, aunque actualmente algunos fabricantes han adoptado el mismo sistema que las botellas de oxígeno, lo que facilita la operación y ofrece mayor seguridad. Si la fuga se ha inflamado, se puede apagar empleando un extintor de polvo seco. El chorro de polvo se debe aplicar en el origen de la fuga y, si es posible, de forma que salga prácticamente paralelo a ella, mezclándose con la llama. Apagada esta, si no se puede cerrar la botella, sáquela al exterior y deje que se vacíe al aire libre. Cuando se observe que una botella de acetileno se calienta, es señal de que hay una polimerización. Si no se elimina el calor producido, aumentará la presión del gas hasta hacer estallar la botella. Si hace poco que ésta ha empezado a calentarse y su presión no es aún excesiva, se debe cerrar el grifo, ya que con él abierto aumenta el movimiento del gas y se facilita la propagación de la reacción. A continuación, comience a regar la botella con una manguera de agua. Pero, atención, riegue desde lejos y resguárdese tras un muro para protegerse de una posible explosión. Continúe regando hasta que la botella esté completamente fría. Hay que tener paciencia. Puede que sea necesario regar durante horas. Una vez enfriada la botella, si transcurren 2 horas sin que se note aumento de temperatura, se puede considerar que ha cesado la reacción. Veamos ahora un incidente típico del soplete, el retroceso de llama. Se manifiesta por un petardeo característico e indica que se está produciendo la combustión de la mezcla en el interior del soplete. Para evitar estos incidentes, utilice un soplete en buen estado. Compruebe que las presiones de alimentación son las que se recomiendan en las especificaciones técnicas del soplete. Mantenga los manorreductores en perfecto estado de funcionamiento. Compruebe que el inyector se corresponde con la boquilla. Mantenga limpio el inyector y la boquilla, eliminando periódicamente los restos de carbonilla. Refrigere la boquilla y lanza si observa un calentamiento anormal. Lo que acabamos de comentar se refiere al retroceso de llama hasta el inyector. Si la llama se propaga más allá del inyector, puede llegar hasta el manorreductor, aumentando el riesgo. Esto puede ocurrir por una entrada accidental de oxígeno en el conducto del acetileno, debido a que la boquilla esté parcial o totalmente obstruida. Para evitar este fenómeno, se montan válvulas antirretroceso entre el soplete y el manorreductor. Lo mejor es ponerlas a unos 2,5 metros del soplete para que descansen sobre el suelo. No basta con montar el antirretorno en la goma de acetileno, ya que el fenómeno puede producirse también en la de oxígeno. Terminemos con 2 consejos. Utilice siempre un equipo de protección personal adecuado y homologado: gafas, guantes, mandil, mascarilla, y no intente nunca hacer reparaciones en los grifos, manorreductores y sopletes. Son trabajos que deben ser realizados por el propio constructor del equipo.